Uno se olvida de ese 75, pero el 75 fue terrible. Agarraban a la gente por la calle. Las agarraban por la calle. Te paraban para palparte de armas y te robaban la plata que llevabas encima y no podías decir una palabra. Los compañeros empezaron a asustarse de todos lados. La AAA se conforma en el año 73 y se conforma, digamos, no en la periferia del poder, en las entrañas del poder. El Ministerio de Bienestar Social, grupos allegados a OSINDE, a la custodia de López Rega. Estos grupos cometen una serie de asesinatos atroces que le dan a esta organización una carta de presentación truculenta. Ninguno de los crímenes fue investigado y menos esclarecido. Eran sobre todo sobre militantes obreros, sindicalistas, estudiantes universitarios, profesores e intelectuales. Ortega Peña, el diputado nacional, Silvio Frondizi, uno de los intelectuales más reconocidos, Julio Trosler, un reconocido militante de la resistencia peronista, el padre Mujica, son algunas de las víctimas impunes del terrorismo de Estado que cobró una enorme cantidad de víctimas también en el movimiento estudiantil. Que te bajaban de los autos, te tocaban, te palpaban, te metían la mano en el orto, o sea, todo ese tipo de cosas que nosotros lo vivíamos con una naturalidad que por eso después entendés ya de grande lo que significan los traumas de la posguerra y cómo las cosas que son absolutamente naturales, que es vivir, todos los días levantarte y vivir, nosotros lo vivíamos mal, o sea, no sabíamos si íbamos a vivir ese día. El diario La Opinión fue volado de un bombazo. El comedor universitario, que era uno de los ámbitos más importantes de la sociabilidad, fue uno de los ámbitos donde la extrema derecha, amparada por el gobierno, decidió golpear. Yo estaba durmiendo a 4 cuadras esa noche en La Plata cuando reventaron, cuando le pusieron los 20 kilos de trotil al comedor, donde ahora está la Facultad de Odontología. Fue un desastre lo que hicieron. Se suspendieron las clases en toda la Universidad de La Plata. No hubo más clases. En ningún colegio. Eso liquidó las posibilidades de... O sea, eran muy hábiles para ir cerrando todos los canales de militancia, de expresión, de movilización. Yo diría que atravesamos todas las etapas del peronismo en ese momento, digamos, entramos en la primavera y salimos, el día que yo di el último examen, si no me equivoco, 17, 18, 19 de diciembre del 75, se levantó la Fuerza Aérea en Morón y en Córdoba, me acuerdo un brigadier Capellini que intentó, que creo que coordinaba, que conducía el movimiento a fin de derrocar al gobierno constitucional de Isabel, que bueno, también era un desastre. El gobierno de Isabel es la expresión más contundente de que López Rega y la extrema derecha se ha adueñado del poder. Esa acentuación de la represión, ya te digo, tomó a la vida universitaria de los estudiantes como uno de los blancos prioritarios y fáciles de ataque. Esto hizo que la ciudad de La Plata se convirtiera en uno de los territorios de mayor entronización de la violencia represiva. ¿Sí? Era la idea de la impunidad y de bandas apoyadas por las fuerzas oficiales que salían a la cacería de estudiantes, ¿no? Sobre todo, fíjate que gran parte de los golpes y los secuestros y asesinatos no comienzan con la dictadura. La dictadura los sistematiza, los racionaliza en un aparato monstruoso de escala nacional, pero ya los grupos paramilitares, conformada la AAA, el Comando Libertadores de América en Córdoba y en Mendoza, la CNU en La Plata, propenden a un clima irrespirable. En sus mentes jóvenes, el año 1976 tenía reservado el espacio de la búsqueda. Allí debían dar los primeros pasos en la profesión que habían elegido, pero con el tiempo ese número se convirtió en maldito. Empezaron a llenar todas las casas en las cuales vivíamos, entonces nos llamaban para decir que, ¿cómo se llama? Que no volviéramos. Primero fue en la comisaría Quinta de La Plata. Yo fui a hacer una denuncia por un robo. Y después de esperar mucho tiempo en la sala de espera, me meto en la oficina del comisario y le digo, mire, yo vengo a denunciar un robo, ¿cuál es el problema? Y me dice, no, vos sí, con respecto al robo sos damnificado.
pero vos venís de la Escuela de Periodismo de La Plata. Digo, sí, pero ¿qué tiene que ver? No, vos tenías un archivo muy importante, pero era parte de mi profesión, porque era un archivo de más de 500 sobres donde había de política, de arte, de ciencias, pero bueno, éramos la gente marcada para ser chupada. Y a partir de ese momento me metí en un calabozo y ahí empezaron a torturarme. Y a los 2 días o 3, 2 días creo que fue, me retiran y yo lo que rogaba a Dios, que cuando me llevaban encapuchado, que no parara en un lugar donde pisara pasto, porque podía ser cerca del río o un parque y que me iban a matar. Eso es lo que yo sentía. Había lugares que se sospechaban que eran antros donde los grupos de seguridad e inteligencia organizaban las capturas, ¿sí? Las sedes de la DIVA, que es la Comisión por la Memoria, otro local de la inteligencia de la policía que estaba en la calle 55 y 8, ¿sí? La Guardia de Caballería de 60, 1 y 115, se sospechaban que eran antros que estaban digitando una política de cacería de disidentes políticos, ¿no? Y efectivamente fueron lugares que luego se comprobaron que eran vinculados con los aparatos clandestinos de la represión. Y yo pensaba adentro, contaba los días, si yo el martes 13 estoy acá me matan. Y hasta ese límite y me liberaron el lunes 12. Y cuando salgo le digo a ellos, que mucho tiempo tardó, me vio un médico y dijo, no, espere que después se tranquilice, ya va a ver, yo no veía nada, era como una gelatina en los ojos. Digo, quiero un certificado, pero la inconsciencia de un pibe de 20 años, quiero un certificado de que yo estuve detenido acá, porque yo estuve, tenía que ir a un trabajo y no me pude presentar. Entonces, bueno, fueron a la máquina y lo hicieron. Cuando yo después declaré en la CONADEP, nadie lo podía creer, me dijeron plastificalo, porque todavía tiene las marcas del óxido de tenerlo en el documento, en el DNI. Dice plastificalo, de la gente que ha declarado, nadie tiene esto. Otra vez aparecen los testimonios de los compañeros que no están. Los recuerdos los ponen otra vez junto a ellos. Tenazmente no los abandonan para que el horror y el miedo no ganen la batalla. Me acuerdo todos los días, desde el 77 hasta ahora, de mi amigo Cocorolo. Y me acuerdo de que me llamó por teléfono, y me acuerdo que yo estaba en un lugar, y me acuerdo que nunca más supe nada. Me acuerdo de Nando, que fue antes. No sabía el apellido de Nando, yo me enteré este año, que era mi amigo. Y fue antes. Y de Rafa, que recién pude cerrar la historia, que esos eran mis 3 amigos. De Rafa pude cerrar la historia hace 5 años, que pude saber a partir de otra persona que me contó de qué lugar se lo había llevado. En una frase increíble que me dijo, quédate tranquila porque se lo llevó la Marina. No, mira qué cosa estúpida después de... Qué frase tan terrible, quédate tranquila que se lo llevó la Marina. Hay muchos compañeros que hoy no van a venir porque no sabemos dónde están. No están muertos, están desaparecidos. No están muertos, están desaparecidos. Yo no voy a decir nunca que están muertos. Eso lo tienen que decir. Y espero los asesinos, los responsables, ellos son los que lo tienen que decir.